Hoy nos metemos de lleno en uno de los modelos más importantes de la macroeconomía, el modelo ISLM. Pensad en él como el manual de instrucciones, la guía de estrategia que usan los bancos centrales y los gobiernos para intentar pilotar la economía. Y para arrancar, vamos con una pregunta que está en todas partes. Siempre oímos que si la Reserva Federal o el Banco Central Europeo suben los tipos, bajan los tipos, parece que es su única herramienta. Pero, ¿por qué es tan importante? Pues bien, este modelo nos va a dar la clave. A ver, para poner todo esto en contexto, viajemos un momento al pasado reciente. Justo después de la pandemia, la economía de Estados Unidos entró en una fase que los economistas llaman de sobrecalentamiento. Y esto, para que nos entendamos, significa que había demasiada demanda, demasiado dinero queriendo comprar una cantidad limitada de bienes y servicios. Y ojo, que esto no es solo teoría. Mirad cómo se ve en la práctica. El gráfico no deja lugar a dudas. La riqueza de los hogares se disparó, pero muy por encima de la tendencia que traía. Con las acciones y las casas subiendo de valor, la gente se sentía más rica, tenía más ahorros, y lógicamente eso se tradujo en un boom de consumo espectacular. Entonces, pongámonos en la piel de un banco central. Se ve que la economía está embalada, que se está sobrecalentando y que eso puede generar una inflación muy alta. ¿Qué se hace? Hace falta un plan, un manual de juego. Y ese manual, en esencia, es el modelo ISLM. Vale, pero ¿qué es exactamente este modelo? Pues es un marco que lo que hace es, básicamente, simplificar el lío que es la economía en dos grandes áreas. Por un lado, el mercado de bienes y servicios, representado por la curva IS, y por otro, el mercado financiero, el del dinero, que lo representa la curva LM. El punto de equilibrio de toda la economía se encuentra justo donde estas dos curvas se cruzan. Venga, pues vamos a por la primera pieza de este puzzle, la curva IS. Esta curva tiene que ver con todo lo que se produce, se compra y se vende en una economía. Es el mercado de bienes y servicios. La lógica de esto, veréis, es bastante directa. Pensemos que un banco central decide subir los tipos de interés. Para una empresa que estaba pensando en pedir un crédito para construir una fábrica nueva, ahora ese préstamo es más caro. ¿Qué es lo más probable que pase? Pues que posponga la inversión o directamente la cancele. Menos inversión significa menos actividad económica y por tanto menos producción en general. Y esto es, precisamente, lo que explica por qué la curva IS tiene esa pendiente hacia abajo. Nos muestra una relación inversa. A tipos de interés más altos le corresponde un nivel de producción económica más bajo. Y cada punto a lo largo de esa curva es un posible equilibrio en ese mercado de bienes. Pero ojo, que los tipos de interés no son el único jugador en este campo. La política fiscal del gobierno, o sea, lo que gasta y los impuestos que cobra, también tiene mucho que decir. Si el gobierno decide gastar más o bajar los impuestos, está metiendo más dinero en la economía, estimulando la demanda y, por tanto, desplaza toda la curva IS hacia la derecha. Si hace lo contrario, subir impuestos o recortar gasto, la contrae, moviéndola hacia la izquierda. Venga, ya tenemos la IS. Vamos ahora con la otra mitad del modelo, la curva LM, la del mercado financiero. Y aquí la verdad es que las cosas se han vuelto mucho más sencillas con el tiempo. A ver, tradicionalmente la cosa iba de cómo los bancos centrales controlaban la cantidad de dinero que había en circulación. Pero, como bien apunta el profesor Caballero, hoy en día no funcionan así. Lo que hacen es mucho más directo. Fijan un tipo de interés objetivo y se comprometen a hacer lo que haga falta para mantenerlo. Total, que la clave de todo esto es que la curva LM moderna es simplemente una línea horizontal. El Banco Central dice, el tipo de interés es este y se acabó. Se comprometen a inyectar todo el dinero necesario para que ese tipo no se mueva, da igual cómo de alta o baja sea la producción económica. La verdad es que esto nos simplifica bastante las cosas. Perfecto. Ya tenemos las dos piezas, la curva IS, que baja, y la curva LM, que es horizontal. Ahora llega lo interesante, ver qué pasa cuando las juntamos. Y ahí, justo en ese punto donde se cortan, ¡bam!, ahí tenemos el equilibrio de la economía. Es el único punto en el que tanto el mercado de bienes como el mercado financiero están en equilibrio a la vez. Y ese cruce nos da dos datos clave, el nivel de producción de la economía y el tipo de interés. Y aquí es donde se ve de verdad la utilidad de este modelo. Si el objetivo es estimular la economía, o sea, aumentar la producción, hay dos grandes caminos. Por un lado, el gobierno puede usar la política fiscal, por ejemplo, aumentando el gasto público, lo que movería la curva IS a la derecha. Por otro, el Banco Central puede usar la política monetaria, bajando los tipos de interés, lo que desplazaría la curva LM hacia abajo. Como veis, ambos caminos llevan al mismo destino, una mayor producción. Bueno, el modelo básico está muy bien, es genial, pero para entender crisis de verdad como la de 2008, nos falta añadir un ingrediente clave, el riesgo. A ver, seamos realistas.
Una empresa no consigue un préstamo al mismo tipo que el gobierno, ni de lejos. Siempre tiene que pagar un extra, lo que se conoce como prima de riesgo, porque siempre existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que no pueda devolver el dinero. Esta prima, que llamamos X, es fundamental. Y lo más importante de todo es que esta prima de riesgo no es fija, para nada. En momentos de mucha incertidumbre, en una crisis, quienes prestan dinero se ponen muy nerviosos y exigen una compensación mucho mayor por asumir riesgos. Y el resultado es que la prima de riesgo se dispara. El ejemplo del libro, claro, es la crisis financiera de 2008. Fue como la tormenta perfecta. Pasaron dos cosas a la vez. Por un lado, el pánico se apoderó de los mercados y las primas de riesgo se pusieron por las nubes. Y por otro, la gente empezó a esperar que los precios bajaran, o sea, deflación, lo que en la práctica hacía que pedir un préstamo fuera aún más caro. Claro, esta combinación fue un doble caos para la economía. Ambos factores provocaron que la inversión de las empresas se hundiera en picado. Y si volvemos a nuestro modelo, esto se traduce en un desplazamiento brutal de la curva IS hacia la izquierda, lo que nos metió de lleno en la gran recesión. Y para que nos hagamos una idea de la escala del desastre, en el peor momento de la crisis, algunas empresas llegaron a pagar una prima de riesgo de hasta un 20% por encima de lo que pagaba el gobierno. Una barbaridad. Pedir dinero prestado se volvió casi imposible para muchísimas empresas. El crédito sencillamente se secó. Y aquí viene la gran lección de todo esto. La Reserva Federal hizo lo que pudo, recortó su tipo de interés oficial hasta dejarlo en cero, desplazando la curva LM todo lo que podía hacia abajo. Pero el golpe en la curva IS fue tan bestia, por culpa de esa prima de riesgo disparada, que la política monetaria de siempre, la convencional, no fue ni de lejos suficiente para frenar una recesión tan profunda. Así que, al final, entender este modelo con su curva IS, su curva LM y esa prima de riesgo no es solo para sacar nota en un examen de economía, es una herramienta fundamental para poder descifrar las noticias económicas que leemos y escuchamos todos los días, ya sea sobre la lucha contra la inflación o sobre el miedo a una nueva recesión. Y para terminar, ahí queda una pregunta que da que pensar. Sabemos que para las decisiones de inversión lo que importa es el tipo de interés real, que es el tipo que vemos menos la inflación que se espera. La Fed está subiendo los tipos nominales para enfriar la economía, ¿de acuerdo? Pero si a la vez las expectativas de inflación también están subiendo, ¿la política se está endureciendo tanto como parece a simple vista? Bueno, pues este modelo nos da las herramientas para empezar a encontrar una respuesta.